Este día miércoles vamos a abordar el tema Cades Barnea. Si no le suena el nombre, bueno, ya lo va a recordar que es un momento muy importante en la historia de Israel y tiene muchas lecciones para nosotros. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para el estudio que vamos a realizar en este día. Nuestro bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría para extraer estas lecciones para nosotros porque a veces tendemos a olvidar que también nos suceden cosas como las que les pasaron al pueblo de Israel en Cades Barnea. Pero ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 1 de Deuteronomio, pastor, parece que este es un espectro que está persiguiendo a la nueva generación, que ya usted lo destacaba. Es la nueva generación que no participó directamente de las cosas que participaron sus padres, pero a Moisés, al recordarles la historia, les hace ver esto. Si usted lee Deuteronomio capítulo 1, versos del 20 al 46, ahí les recuenta la historia de lo que sucedió en Números 14. Y como esto es muy importante para Moisés, que lo está contando, y también para nosotros hoy, creo, pastor, que es importante que recordemos qué pasó en Números 14, qué sucedió con el pueblo, qué lecciones hay ahí para nosotros en las reacciones que tuvieron el pueblo a los informes de los espías. Así es, cuando escuchamos, esa localidad o ese lugar específico, Cades Barnea, allí fue una tragedia terrible para el pueblo de Dios. Creo que en la vida a veces hay ciertos lugares que están asociados con tragedias. Por ejemplo, yo menciono Chernobyl, allá en Rusia, y todo el mundo sabe, un desastre nuclear. Cades Barnea fue un desastre porque el pueblo de Dios, que previamente yo creo que el pueblo también estuvo de acuerdo que antes de entrar a Canaán se enviaran unos espías para ver cómo estaba el lugar. Creo que tuvieron previsión, incluso Moisés le consultó a Dios y Dios le dice, está bien, más bien como que la idea vino de ellos mismos. Pero finalmente el pueblo, cuando recibió el reporte y les dijeron, allá hay gigantes, allá hay estos 10 espías, lastimosamente tenían en su corazón incredulidad, duda, desconfianza de Dios, quién sabe qué otras cosas. Y entonces el pueblo decidió aceptar ese reporte y en vez de ser introducidos inmediatamente a la tierra de Canaán, ahora a ellos les toca vagar por el desierto 40 años. Así que fue triste, fue terrible lo que sucedió en ese lugar, y nadie piense que la falta de fe o la duda es algo de poca monta, que no tenga consecuencias. No. Recuerden que allí solo era de creer o no creer un informe. Así es. Ni siquiera estamos hablando de hacer algo. Los espías habían ido, son los que fueron, pero cuando regresaron ellos solo dieron un sermón, y el sermón era no se puede. 10 espías dijeron, miren, esto es terrible, no vamos a lograrlo. 2 espías sí dijeron, podemos hacerlo, pero la gente creyó más eso. Por eso las palabras son importantes, y yo creo que no debemos minimizar el rol de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Recuerden lo que hemos mencionado también en la lección al principio, que Satanás ataca nuestra mente, ataca nuestra creencia, porque si nosotros dejamos de creer, si dejamos de confiar en Dios, somos presa de cualquiera de sus engaños. Y creo, pastor, que ahí también hay un gran principio. La mayoría puede estar equivocado. El hecho de que 10 personas dijeran que no se podía contra 2, nos muestra que la mayoría puede estar equivocada también. Pero, pastor, aquí vemos a Moisés intercediendo con Dios porque el pueblo se rebela, y Moisés vuelve a hacer una labor de intercesión como lo había hecho antes. Pero me llama la atención las palabras que usa Moisés. Usted puede leerlo de nuevo en Números 14. De alguna manera le dice Moisés a Dios en una conversación muy sincera y muy, ¿qué puedo decir?, íntima. Señor, van a pensar mal de ti. Deberías considerar esto y perdonar a tu pueblo porque van a decir que no pudiste meterlos a la tierra prometida. ¿Qué está queriendo decir Moisés con esto en realidad, pastor? Sí, realmente es interesante cómo Moisés habla con Dios, y ya lo habíamos dicho, él tenía
esa confianza y esa capacidad para hablar con Dios, lo había conocido, había reflexionado mucho. Recuerden que en ese tiempo no había televisión por cable, no había internet, y él estuvo en el desierto de Madián 40 años contemplando la naturaleza, el orden de Dios en su creación, y luego recibiendo revelaciones sin duda del Espíritu Santo, de ángeles, los testimonios de otras personas fieles. Y Moisés lo que le dice a Dios es: mira, Señor, van a decir que tú no pudiste. ¿Cómo va a quedar tu nombre? Ya te hiciste famoso cuando sacaste de Egipto al pueblo, pero ahora, ¿qué van a decir? No se pudo. Ahora, ¿qué queda? Y entonces es ahí donde Moisés le pide al Señor que haga algo basado en su carácter de justicia, en su reputación. Eso es lo que Moisés está pidiendo. Cómo las personas ahora iban a ver, iban a pensar en el nombre de Dios cuando lo escucharan, si el plan de Dios abortaba de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés le dice: Señor, no va a quedar bien tu nombre. Y yo creo que es una lección para nosotros ahora también, que tenemos que pensar en la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos algo, ¿cómo va a quedar el nombre de Dios? Podemos hacerlo, pero la pregunta es: ¿cómo va a quedar el nombre de Dios? Y eso debería normar en nuestros actos. Amén, muy bien. Y esto me lleva a pensar, pastor, bueno, Dios está aquí con Moisés. Moisés está intercediendo y habla del propósito de Dios. No se puede frustrar el propósito de Dios, y yo creo que también para nosotros hay una lección, y creo que Pablo la destaca. En Efesios 3:10, Pablo dice algo que me gustaría que comentara para nosotros, para la iglesia cristiana, pero siempre decimos para nosotros porque es importante que recordemos que estas lecciones nos atañen a nosotros hoy. En Efesios 3:10, el apóstol Pablo expresa una verdad similar a lo que estaba tratando de hacer Moisés en ese entonces, y dice así, el verso 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenía que darse a conocer entonces el poder de Dios, se dio a conocer. Y hoy, pastor, ¿cómo eso nos atañe a nosotros? ¿Cómo es que se da a conocer la multiforme gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra experiencia, para los demás? Aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es después de la venida de Cristo, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y para entender bien este texto tenemos que ir a la cruz, porque en la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, yo creo que allí, recuerden, Pablo dice a los lugares celestiales, o sea, no solo en esta tierra la gente tiene que entender el carácter de Dios, sino también en todo el universo. Y la cruz de Cristo sirve para rescatar al ser humano, y aquí está diciendo también al universo. Pero hay algo bien importante. En la cruz de Cristo, al menos todos los seres celestiales que permanecieron leales a Dios, después que Satanás, Lucifer, engañara a una tercera parte de los ángeles, todavía tenían algún tipo de duda, de interrogante, de pregunta, todavía. Pero en la cruz de Cristo ellos resolvieron y dijeron: no, ya vimos aquí quién es el bueno y quién es el malo. Ya vimos que Satanás es malo y que Jesús es bueno. Ellos lo resolvieron ya. Entonces, aquí llegamos a una conclusión. Allí se pudo haber terminado este conflicto entre el bien y el mal. Sí. ¿Qué más tenía que esperar Dios? Ya los seres celestiales, todos los que quedaron, Gabriel y todo el mundo que quedaron en el cielo, dijeron: Dios es bueno y tiene razón, Lucifer, ahora Satanás, es el malo. Allí se pudo haber cerrado todo. Pero entonces es aquí donde el apóstol Pablo dice: no, todavía falta que se dé a conocer la sabiduría de Dios, y dice multiforme, o sea, la gran sabiduría de Dios, pero ahora va a ser a través de la iglesia. Y miren, aquí es donde nosotros entramos en un rol muy importante, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia de Cristo que ha venido desde estos 2000 años. Y entonces
después de la cruz de Cristo, lo que sucede en nuestras vidas le da gloria a Dios o lastimosamente da otro concepto de quién es Dios. Porque en este conflicto entre el bien y el mal, Dios está siendo juzgado y Dios tiene que ser vindicado. El carácter de Dios, porque recuerden la sombra que Satanás lanzó, que Lucifer lanzó, es que Dios es egoísta, que Dios es malo, que no le interesan sus criaturas. En realidad lo que era él se lo lanzó a Dios. ¿Y cómo se defendía Dios? Destruyéndolo. Más iban a creer sus aserciones. Entonces ahora Dios pues se humilló, se hizo hombre, murió en una cruz. Pero lo que está sucediendo hoy con la iglesia, lo que sucede en mi vida, lo que sucede en nuestra vida, es lo que declara, al igual que Moisés decía, para que las otras naciones vean, él vean quién es Dios, es lo que declara ahora quién es Dios, cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios trata con el ser humano, y al final que los seres celestiales digan, bueno, estamos de acuerdo que Dios es amor. Amén. Bueno, tremendo. Note que tenemos un gran rol en el conflicto cósmico. Ya la semana pasada estuvimos hablando del gran conflicto y hoy necesitamos hacer nuestra entrega a Dios. Y creo, pastor, que podemos orar por esto, porque tal vez hemos tenido nuestro propio Cades Barnea. Algunos hemos tenido algún momento de duda que nos ha impedido realmente experimentar la presencia de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, nos da una nueva oportunidad y es hoy. Hoy es la nueva oportunidad para que podamos hacer ese compromiso con nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú siempre te manifiestas y aunque te damos a veces muchas razones para que tú puedas disponer de otras personas para continuar adelante con esta obra, tú todavía tienes misericordia y todavía, Señor, deseas que podamos ejercer algún rol activo en esta iglesia y en este plan de salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos guardes. Te pedimos que nos ayudes a llevar gloria para tu nombre, que todo lo que hagamos como iglesia, cuando el mundo vea, ellos puedan decir, Dios es amor. Amén. Permítenos refinar esos puntos en nuestra vida que todavía no están bien y que tal vez están haciendo que la gente aún cuestione el cristianismo. Perdónanos, Señor, ayúdanos y danos fuerzas para vivir esa vida que tú has planeado para nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.